bien, hoy día vamos a hablar de Alan García. Hace 2 días fue su cumpleaños y ha sido pues un político de Polendas que ha dejado una enorme huella en la política, en la memoria y seguramente también en el corazón de muchos peruanos, ¿no? Para eso hemos invitado a Enrique Valderrama, ex candidato presidencial del APRA. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas noches, estimado amigo. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, tú has trabajado bastante tiempo con Alan. Bueno, mi generación, mi promoción política en el APRA tuvo la inmensa fortuna de conocer en sus últimos años a Armando Villanueva, un patriarca mítico en el APRA. Y bueno, una vez que él partió también pudimos acercarnos al expresidente Alan García y hemos estado trabajando de manera cercana con él en los últimos 7 años por lo menos, ¿no? Diferentes grupos de jóvenes, en particular algunos a los que nos reunía cada 30, 40 días y coordinamos también cada quien directamente con él. Fue una experiencia muy importante que definitivamente permitió que aprendiéramos mucho de política, ¿no? Y él, digamos, ¿cómo celebraba su cumpleaños? Bueno, particularmente en un cumpleaños, digamos, de él, en orden partidario, etcétera. Lo que pasa es que en el APRA, el 23 de mayo también, el día de su cumpleaños, es la fecha del Frente Único, en donde falleció un estudiante y un obrero, y es una fecha icónica para el APRA. Él justamente nace también en aquella fecha. Sobre todo recuerdo que hubo una gran celebración que se hizo, creo que Nacho, en el gobierno. Pero me parece que lo organizó Javier Morán en aquel momento, grande, tremenda celebración cuando él era presidente del partido, ¿no? Del Perú, perdón. Alan, digamos, ¿de qué hablaba? ¿Comentaba de libros o estaba siempre de todo, en la coyuntura? De todo, en realidad. Yo he conversado con él de literatura también, pero en general... ¿Qué te decía, por ejemplo, de literatura? ¿Qué te acuerdas? Bueno, estaba muy, muy cercano, por ejemplo, al tema de la producción literaria española, etcétera. O sea, él conocía mucho, era un lector... Y era un gran productor de libros, escritor. A Alan se le puede analizar de diferentes maneras, ¿no? Muchas. Una de ellas, sin duda, es la parte conceptual, la parte intelectual. Quiero destacar un comentario que hizo Mirko Lauer cuando presentan Metamemorias en noviembre del año que fallece, noviembre del 2019. Carla García organiza la presentación de Metamemorias. Fue por la avenida Salaverry, exactamente no recuerdo el lugar, un teatro muy bonito. Y Mirko Lauer, cuando habla de Metamemorias, ya publicado póstumamente, él dice algo que siempre me ha quedado impactado, que la forma de escribir de Alan en el libro, ya en este último libro, le recordaba mucho a la prosa de Luis Alberto Sánchez. En ese libro, me refiero. Con lo que él decía, se termina de una u otra manera consolidando o revelando también una suerte de excelencia también en el manejo de la escritura de parte del presidente, ¿no? Yo recuerdo haber leído la autobiografía de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y por ejemplo, el testimonio personal. Era muy gráfico, ¿no? Por ejemplo, dice el enorme calor que sentía al llegar a Asunción, Paraguay, ¿no? Claro. O sea, es como una cosa periodística, ¿no? Donde tú te ves partícipe de la experiencia. Él tenía mucha esa vena, ¿no? Tenía mucha esa vena y convoca ahí, o en todo caso, hace coincidir episodios históricos, con el recuerdo de la ópera, por ejemplo, etcétera. Le gustaba mucho la ópera, Alan, ¿no? Él lo mencionó. Lo que se deja ver en el libro también, ¿no? ¿Y les hacía escuchar, compartir ese gusto musical con ustedes? No. Era básicamente reuniones políticas. Yo recuerdo mucho el inicio de los análisis, sobre todo el último año, siempre partía de un punto de referencia internacional. Es decir, por ejemplo, ¿cómo ve usted el panorama, no? Tú respondías, etcétera. Yo, presidente, yo lo veo así, creo que esto, ¿no? Puede pasar por estas razones. Y él te retrucaba y te hacía un análisis de lo que pasaba en el mundo. ¿Cuál es la posición actual, por ejemplo, en el tema energético? Cómo puede cambiar el panorama alrededor de determinado descubrimiento, determinado yacimiento que se encontraba, cómo eso podía impactar en la región, en países, por ejemplo, como Venezuela, etcétera, o como Bolivia en el tema del gas, etcétera. Y era muy interesante escuchar cómo desde el punto de vista internacional, porque
aprendimos que la geopolítica es política, ahora la política es geopolítica, puede impactar directamente sobre una discusión de coyuntura. Creo que eso es una de sus mayores virtudes, que coincidía justamente con el modo de analizar la realidad que tenía ella de la Torre también. Recuerda el antiimperialismo del APRE, etcétera. Todo eso es un análisis internacional. La actuación imperial de las potencias tiene que verse de una u otra manera respondido por la integración continental como un mecanismo de defensa frente a esto. Todo es un análisis internacional, desde ella de la Torre hasta Alan García, ¿no? ¿Y les contó algo de este exilio que él tuvo en Bogotá, en París, por ejemplo? No hablamos mucho, que no recuerdo yo haber hablado mucho de eso. Porque me imagino, Enrique, que ha habido una transformación, ¿no? Los que hemos tenido 15 años cuando Alan era presidente de la República, nos acordamos pues la forma como él entraba en el corazón de la gente, ¿no? Y cuando volvió, digamos, seguía siendo, ¿no?, el mismo político, pero de hecho que viró, ¿no? O sea, su política o su discurso o su ímpetu era izquierdista definitivamente en el primer gobierno y era muy contestatario, tal vez irresponsable, ¿no? Y en el segundo gobierno se le veía una persona muy centrada, ¿no? Bueno, hay múltiples formas de analizar, como he dicho Alan García. Una de ellas es esta conceptual que hemos estado hablando, de producción, ha escrito muchos libros, el tema de Pizarro, etcétera, ahora Metamemorias, que te digo que destacaba por su prosa. El otro es la de el estratega y el táctico político, ¿no? Yo creo que la primera victoria es apabullante, porque era una persona con un carisma excepcional, que aparece en un momento clave en la historia del Perú, con un partido tremendamente grande y organizado, pero sin la posibilidad de ser un partido de mayorías o de gobierno, que había retrocedido del 37% al 25% con Armando Villanueva y él lo pone en el 48%. Pero el retorno es impresionante, porque es una persona que ha sido demonizada durante 10 años por la dictadura de Fujimori, perseguido por los techos prácticamente, se escapó con las justas, digamos. Lo quisieron sepultar, ¿no? Vamos a ver qué te parece, recordando pues que hace 2 días fue el cumpleaños de Alan García, un pequeño extracto de uno de sus discursos más célebres, ¿no? Alan García en la Plaza San Martín. Adelante. Para con ellos labrar un gobierno de unidad nacional, que es lo que el pueblo quiere. Levántame. Un gobierno de unidad democrática para reconstruir nuestra tierra. Yo quiero dirigirme a los jóvenes con los que voy a entablar un diálogo, porque ellos jamás me escucharon. Les dijeron: no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor, que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Déjeme explicar. En democracia son las razones, son los argumentos, es la libertad, son las cifras, son los datos con los que se discute, no las pasiones, no las invectivas, no los montajes, no las patrañas, no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista. Le pido a esa juventud que me escuche, porque tiene el corazón abierto, sin encono ni maldad. Y le digo que me escuche, porque yo soy aprista. Porque soy y seré aprista, pero soy algo más que aprista. No soy solamente aprista, yo acompaño a cada peruano en su vida. Yo quiero acompañar a cada peruano en su preocupación y en su angustia. Yo estoy con mis compañeros y con otros ciudadanos y jóvenes que han venido. A todos ellos, a los jóvenes les digo: estoy aquí como aprista, pero estoy con ustedes también y con todos los peruanos. De manera que por todos estos conceptos, yo vengo ante ustedes, pero vengo sin rencor. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el 1.000.000 de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito? Yo me acuerdo
de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé. Muy bien, entonces hemos visto pues a un político de verdad, ¿no? Yo no me puedo imaginar, Enrique, a Keiko y aún a Roberto Sánchez dando un discurso así. Eres casi cruel. No, pero bueno, hasta Keiko menos. Lo que pasa es que hay muy poca política, ¿no? Pero te decía, quiero terminar la idea. El Alan que vuelve en el 2001 es espectacular, como lo has visto. Pero creo que la mayor clase de política táctica, de parte de Alan me refiero, como te decía que hay múltiples maneras de analizarlo, es en el 2001 hasta el 2006. Ese periodo en donde post perder la segunda vuelta con Toledo, es una clase de política. Que perdió por poco, ¿no? Que perdió por poco. Es una clase de política. ¿Te acuerdas por cuánto perdió? No recuerdo, pero debe haber sido por unos 80.000 votos, 100.000 votos aproximadamente, porque fue una diferencia de 41 punto y algo contra, perdón, 49 punto algo contra 52 y algo parecido a eso, ¿no? 51, perdón. Sí, fue una diferencia no muy amplia. Recuerda que con Lourdes Flores la dejó por 20.000 votos, ¿no? En tercer lugar, y pasó a segunda vuelta. Pero te decía, el Alan que regresa, después de que pierde la elección contra Toledo, la segunda vuelta del 2021, de 2001, hasta el 2006, es una elección, una clase de política. Se pone al frente el movimiento social, no le deja la cancha, digamos, a las izquierdas radicales. Con la CTP salimos a las calles, acompañamos a la CGTP y se hizo oposición social al gobierno de Toledo. Se fiscalizó desde el Parlamento, se planteaba cuestiones concretas desde el Parlamento y de manera pública. ¿Cuántos parlamentarios tenían en ese momento? 28. 28. 28. Y cuando gana el 2006 tuvo 36 parlamentarios. Pero te digo, entre el 2001 y el 2006, yo creo que eso políticamente muestra un manejo muy estratégico de las situaciones. El tratar de entrar a determinadas regiones específicas, la construcción de las candidaturas en los gobiernos regionales, ganar 12 gobiernos regionales, etcétera. Todo eso preparó la victoria del 2006, definitivamente, ¿no? Que fue igual una victoria sacrificada, porque superamos a Lourdes Flores por apenas 20.000 votos, ¿no? Para pasar. Ya la segunda vuelta de manera más holgada, porque da otra lección adicional. Cuando lo señala a Chávez y Chávez contesta, el tema ya había terminado ahí, ¿no? Un manejo internacional. ¿Y por cuánto perdió frente a Ollanta? O perdón, ganó frente a Ollanta. Por un poco más. La diferencia fue un poco mayor. Ahí fue 52 contra 47, más o menos, ¿no? Uh-huh. No, hizo tácticamente estupendo. En la primera vuelta casi ni atacó Humala. Casi ni lo tocó. Fue contra Lourdes Flores. Terminó de pasar con Lourdes. Fue cuando le dijo la candidata de los ricos. Sí, exactamente, en esa elección. Eso claro. Fue importante recordar, ¿eh? Sí, claro. Él sabía poner, ¿no? Estos. Bueno, la provocar a Chávez. Con Chávez le pisa el palito, ¿no? Y le contesta, ¿no? Y en ese momento la elección se vuelve García contra Chávez y Humala queda en un segundo término y no logra pues avanzar más allá. Creo que fue muy interesante. Desde el punto de vista de la política táctica, yo diría esos años. Desde el punto de vista de la oratoria, yo creo que ese Alan, ¿no? El Alan de la Plaza San Martín del 2001 es el mejor de todos, ¿no?
Desde el punto de vista de lo magnético, del liderazgo carismático, que el primero, pues, ¿no? El del 85. Y lógicamente... Debió retirarse en 2011 de la política porque después él intenta nuevamente regresar al poder. Claro, en 2016 tuvimos una experiencia con la Alianza Popular, es decir, hicimos un pacto con el PPC y con Vamos Perú, un acuerdo de 3 partidos, y evidentemente eso no prosperó, ¿no? No prosperó. Yo creo que el partido ya venía ciertamente debilitado, el presidente seguramente ya era consciente que el partido estaba debilitado y por eso pensó que necesitábamos más aliados. Te digo que es una constatación que he hecho yo mismo ahora, en donde hemos acudido a la elección prácticamente con la familia aprista únicamente. Nuestras viejas lealtades o nuestros viejos compromisos con el mundo popular, el mundo sindical, las vanguardias juveniles, etcétera, nada de eso hoy día ha estado actualizado o vigente. Tenemos que volver a construir esos vínculos y esos nexos. Y por eso estoy declarando permanentemente lo que es verdad. Quiero dedicarme fundamentalmente a apoyar el partido desde la posición que me toque estar, que los compañeros decidan dónde debo estar, a construir ese vínculo con la sociedad civil, con sindicatos, con gremios, con organizaciones populares, con gente joven, independiente, que a veces incluso me aborda en algunos momentos en la calle y me dice, interesante, me recuerda mucho por el tema del debate. Me preguntan si en Alfonso Ugarte hay clases de oratoria, etcétera. Y veo mucha juventud curiosa por la política y porque realmente no hay escuela política actualmente. Por eso incluso digo... Alan ha tenido varios posibles sucesores, ¿no? Uno de ellos naturalmente eres tú, pero ¿y el hijo de Alan, tú has conversado con él? No. Yo he tenido la oportunidad de conversar en un par de ocasiones con Alan Raúl, y en un par de ocasiones con Carla, pero con nadie más, ¿no? Con esos dos nada más. Con Federico no he podido conversar. Le tengo un gran aprecio a su mamá, a Roxanne Chessman, pero con él particularmente no he podido conversar. Porque él parece que estaba un poco inclinado, ¿no? A tener contacto con la gente, creo que por redes sociales. Sí, claro. Incluso en esta interna del partido, él envía un video y manifiesta su apoyo a Javier Velázquez en la interna, en la plancha donde participaba Carla. Y me parece bien que se vincule a los temas del partido y ojalá que mantenga esa perseverancia, ¿no? O sea, tú tienes la esperanza de que realmente el APRA va a recuperar su espacio histórico. Sí, no tengo ninguna duda que el APRA va a recuperarse. Creo que las circunstancias en esta elección, pase lo que pase en la segunda vuelta, van a determinar el agotamiento de determinados esquemas, de determinados partidos, de determinadas formas de hacer las cosas. La política, pues, clientelista, yo creo que ha terminado en esta elección, respecto, por ejemplo, al señor Acuña. Lo mismo pasa con el señor Luna. Creo que los que han entrado a las cámaras van a diluirse también en un gobierno que va a ser muy difícil, que sea quien sea el que gane. Por lo tanto, se le abre la posibilidad al APRA, si es que empieza a poner temas modernos en la agenda de justicia social, para poder avanzar. Yo siento que, a diferencia de años anteriores, no hay un contexto auténticamente antiaprista. Yo creo que hay un contexto mucho más neutral, como para empezar a introducir ideas en las universidades, a los colegios, etcétera, a los medios de comunicación. Simplemente es cuestión de perseverancia y saber muy bien cómo comunicar las cosas, que es uno de los temas que sin duda faltó ayornar en la campaña presidencial, ¿no? Sí, yo directamente te he criticado una campaña muy intro. De acuerdo. Y lo he hecho pública y también te lo he hecho a ti saber internamente, ¿no? ¿Tú crees que eso fue un error? O sea, que debiste abrirte un poco más. Probablemente el tiempo era muy tirano en contra. El candidato del partido se definía el 1 de diciembre, fundamentalmente, es decir, la interna pasaba del fines de noviembre del 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre, se conocía el candidato y las demás organizaciones tenían su candidato conocido 3-4 años antes. Era difícil. Porque y ahí tenía un partido además que no estaba activado. En este mismo discurso que acabamos de ver, Enrique, Alan no se dirige al pueblo aprista, se dirige a los jóvenes, ¿no? A todos los jóvenes, ¿no? Y en su primera victoria también él fue el que abrió, mientras que Villanueva, ¿no? Hizo una campaña bastante partidaria como la tuya. Claro. Y él abrió, cambió, puso eso de la paloma blanca, ¿no? En lugar de la estrella. Hizo cambios. Sí, de acuerdo, totalmente. El primer reto que yo tenía era de activar al partido de manera mínima. Y eso tardó un poco más de lo que yo hubiera podido proyectar. No has tenido tiempo. 160,000 votos, entonces fue el resultado. ¿Qué opinas de eso? ¿Te sientes satisfecho?
Yo diría que el efecto numérico para nadie puede ser positivo, definitivamente, pero No, uno puede decir que es poco o puede decir son 160.000 almas que se han dado el trabajo de apoyar a Enrique Valderrama. es la familia ¿no? prista, fundamentalmente. Claro, creo que el Estadio Nacional, ¿cuántos tiene? ¿No? 40.000, ¿no? O sea, son Es varios. la familia prista extendida en todo caso. Nuestro padrón es de 40.000 actualmente. La familia prista extendida prácticamente. Pero yo te digo una cosa. Al momento de inscribirme como precandidato, yo tenía la perspectiva, o me enfrenté a la gran disyuntiva de si inscribirme o no a la precandidatura. Me lo planteé. Y cuando tomo la decisión de hacerme precandidato, lo hago sabiendo que el resultado muy probablemente va a ser adverso. Entonces me pregunté, recibimos un resultado profundamente adverso, con un cuadro, digamos, que tiene 30, 40 años de trayectoria pública, política en el APRA, y quizás ante un resultado adverso podían decir, y el comentario hubiera sido, el APRA presentó lo último que tenía, lo ya conocido, y no hay más, apagamos la luz prácticamente. Pero si el APRA le iba mal igual, pero con una voz nueva, por lo menos podíamos dejar en la gente la idea de que hay más en el APRA, que hay más voces en el APRA, que hay nuevas generaciones que están en la capacidad de asumir una vocería principal dentro del APRA. Lo hice pensando eso. Y creo que los que votaron en la interna por mí votaron pensando que podía ayudar al APRA a que construya un futuro. Y creo que esa promesa, en todo caso, sí la voy a poder cumplir. Tú me hablaste de tus abuelos en la primera entrevista que hicimos en la campaña. ¿Ellos están vivos o ya no? No, fallecieron en el 2018 y 2019. ¿Te hubiera gustado que estén vivos para verte Sí. Candidato presidencial? La verdad que sí. Quizás es una de las, igual que mi madre, ¿no? Quizás es una de las cosas que se me quedan como un tema pendiente, ¿no? Que quedó. Ellos no les gustaba que participara mucho en la vida política. Luego, Al final se vimos que tu acostumbraron, esposa ¿no? te terminó apoyando bastante. Sí, ¿no? caminó conmigo. Ha sido realmente un soporte emocional muy importante. Estoy muy agradecido por tener un hogar constituido, muy bonito. Por ahora sin hijos, aunque con 3 gatitos. Así pero que siempre muy- posteabas los gatos, ¿no? Muy, que somos gatunos, pues, ¿no? Ya. Yo adopté primero una, ella vivió un par de años fuera del Perú, en Taiwán, haciendo sus estudios, y al regresar hemos adoptado 2 más, pues, ¿no? Ahora que vivimos juntos, estamos casados y todos tenemos 3 gatitos. Ya. Sí, le agradezco mucho su apoyo, el soporte que me ha dado, sin duda. No hubiera podido afrontar las cosas con la seguridad con la que lo he hecho si no hubiera estado ahí al lado, ¿no? Bueno, y ahora has tenido la oportunidad de recorrer un poco más el Perú, ¿no? ¿Qué te sorprendió? Una anécdota que nos cuentes de esta campaña, ¿no? Porque tú has estado pues en costa, sierra y selva. Sí, bueno, tremendo. Primero que uno, cuando vuelve a recorrer el Perú, se enamora nuevamente del país. Es increíble. Hay cosas fascinantes en la costa. Me encanta Tumbes, me encanta Piura, Lambayeque, el norte, ¿no? La costa norte. Pero también recorridos muy bonitos, caravanas muy bonitas en Arequipa, un mitin de cierre grande en Cusco, en una plaza, casi la plaza llena prácticamente. Cuando sonó la Marsellesa, yo vi claramente que la inmensa mayoría de la plaza cantaba, o sea que no eran gente, digamos, fuera del APRA, lo cual es bueno y malo, ¿no? Porque podemos ver un par de miles de compañeros ahí presentes del sur del país, de Cusco fundamentalmente, pero luego está la reflexión que tú mencionas. Era un desplazamiento sumamente aprista, ¿no? Que la Muy cerrado. campaña era nacional, no era prista, pues, ¿no? Exactamente. Pero te digo, yo sentí que esto se debió haber hecho un año atrás. ¿Me entiendes? Más o menos. Claro, es como la reactivación del como partido. El Facebook de la política, ¿no? O sea, La reactivación del partido tuvo que haber sido un año atrás, en clave electoral ya. ¿Qué van a hacer ustedes ahora en las regionales y municipales? Bueno, hay compañeros que se han inscrito. Tenemos candidatos a diferentes circunscripciones. En otros partidos. En más de... No, en el APRA. En el APRA. Claro, porque la inscripción se pierde recién en enero. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro. Claro. Tenemos a O sea, diferentes espacios en 23 regiones, que me parece candidaturas. Al gobierno regional en 14, me parece, o 15 creo. Provincias, unas 60 o 70 provincias y bueno, cientos de distritos, ¿no? Compañeros que han preparado sus listas. Yo no he tenido ninguna intervención ni en la conformación de las listas, ni en los delegados que las eligieron, ni nada, porque esos plazos estaban dentro de la campaña presidencial, para que veas lo desordenado del calendario. Está muy ocupado. Pero
recorriendo el país. Pero a todos aquellos que han salido electos, mi afecto, mi lealtad y con las ideas que pueda, con las orientaciones que pueda, desde mi posición bastante modesta, igual les ofrezco mi apoyo fraterno a todos mis queridos compañeros que han decidido levantar la bandera del APRA y enfrentar una elección en estas circunstancias tan difíciles. Mi gratitud infinita a todos los que hicieron campaña contra todas las circunstancias negativas que tuvimos en el esquema presidencial. Ver, por ejemplo, cómo en la Sierra de la Libertad, no en la costa, en una provincia de la Sierra como Julcán, tuvimos casi 7% en la presidencial. Yo creo que el líder que ahora va a postular ahí para la alcaldía podría ganar. O en Ciudad Eten, por ejemplo, ahí en Lambayeque, casi 8% en la presidencial. Yo creo que el líder que va a postular ahora, alcalde distrital, tranquilamente podría ganar con un 20%. Hay lugares en donde estoy seguro que tendremos algunos regidores y es presencia para el partido. Yo no podría ponerme al frente y decir, compañeros, no se presenten, no candidatemos. Yo creo que los que han querido inscribirse, que lo han hecho libremente, puedan afrontar esta elección y ojalá que les vaya bien y en lo que pueda apoyarlos personalmente, saben que van a contar conmigo. ¿Qué te parece, digamos, el fin de César Acuña? Bueno, es una de las cosas positivas que ha dejado esta elección. Todo el esquema cosista, como le diría Alan, con el que ha hablado de eso, él hablaba de los políticos cosistas, como Acuña, por ejemplo, ¿no? Los que regalan cosas, ¿no? A Luna, por ejemplo, también le ha ido bastante mal, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena noticia para la política y esperemos que nosotros podamos reescribirnos, podamos estar en la contienda, que estoy seguro que será así. Ha sido un tremendo castigo, ¿no? Sobre todo para Alianza por el Progreso. Bueno, ellos han tenido gobiernos regionales, han tenido bancada parlamentaria, ministerios enteros a disposición. Han hecho alianza con Dina Boluarte. Plata y recursos infinitos, alianza con la señora Boluarte, alianza con el señor Gerí, probablemente también estaban metidos con Balcázar definitivamente. Aún así, han tenido los resultados que han tenido. Con una persona que es conocida y que está en política 30 años. Por lo tanto, creo que ahora nosotros podemos empezar a mover y agitar algunas conciencias en el norte del país, estoy seguro. Hay un gran candidato a la gobernación regional de La Libertad, que es el abogado Julio César Morán, que va de candidato al gobierno regional, y en la alcaldía provincial de Trujillo está Lucho Zavala, que es un joven abogado muy inteligente, que estoy seguro que van a dejar el nombre del partido bastante en alto allá en la tierra de allá de la Torre. Bueno, Nativas se ve y Fuego TV que estamos en esta se ve a nivel nacional, así que puedes mencionarlo, ¿no? Para que la gente vaya identificando. La verdad pensé que el APRA se iba a replegar para un análisis, pero tú me dices que van a seguir entonces. Sí, por supuesto, porque es el momento de que los cuadros se expongan también. Creo que eso es algo importante. Un compañero obteniendo un resultado no tan positivo, pero dejando en la comunidad sentada la idea de que la estrella está vigente, de que la estrella está en proceso de rearme, de relanzamiento, va a ser importante para el otro gran proceso que tendremos que afrontar, que es el de la reescripción. Qué mejor oportunidad que incluso estas elecciones regionales para demostrar que la estrella sigue en el panorama político, para que se dibujen estrellas en las paredes, en las redes sociales. Eso es importante. Yo no le veo el sentido de que no se participe, ¿no? Enrique, ¿qué te parece este debate técnico ya pasando a la coyuntura más inmediata, ¿no? ¿Qué gusto te ha dejado? Como tercer observador de la política, más allá de cualquier tipo de preferencia, orientación, más allá de un marco de análisis, digamos, doctrinario, programático propio, fríamente, hablando del análisis político. Se esperaba que Fuerza Popular apabulle a JP, o por lo menos muchos de los que promueven la candidatura de Fuerza Popular. Pasó con el equipo técnico de Pedro Castillo, que se veía al principio, entró muy desubicado, entró con muchos problemas, ¿no? Acá había una expectativa de que los de JP eso no ha pasado, sean apabullados. Tengo que rescatar, sin duda, la estupenda participación de Lucho Carranza, que fue muy superior a Franque, bastante, pero el resto del equipo técnico de Fuerza Popular los he visto medio flojitos, ¿eh? Incluso en el caso del señor Neuhaus, que viene del PPC en realidad, que vivió lo de los Panamericanos, bastante curioso porque recuerda que Fuerza Popular
planteaba que los panamericanos eran pues un gasto innecesario y frívolo prácticamente, ¿no? Cosa que yo más o menos coincidía también con eso, ¿no? Pero bueno, ponen al que hace los panamericanos al frente, es un señor respetable, ¿no? Pero Guerra García lo pasó por encima, ¿no? Esa es la verdad. Tenía más datos, ¿no? Tenía más datos. Sí, se mostró más mucho muñeca, más, sí. Creo que el señor, flojo lo de Juventud en general, pero el señor Zunini, creo que me parece, estuvo por encima de Barbarán. Creo que Ceballos también estuvo ligeramente por encima de Recoba incluso. Warrock sí estuvo por encima de Cinesio. Cinesio entró muy nervioso. Creo que no. Porque yo he sido alumno de Cinesio. Grave error. Cinesio es un catedrático estupendo, pero las cámaras tal vez le hicieron sentir yo incómodo. yo creo que fue un error de ellos, ¿no? Poner a Cinesio. Debieron poner a Domingo Pérez. No sé si eso hubiera sido un acierto. Para mí, Domingo Pérez es un fiscal que hizo un pésimo trabajo en Lavallato, que perdonó prácticamente la corrupción brasileña, les condonó impuestos, permitió la venta de chacya, prácticamente se dedicó únicamente a perseguir a los enemigos políticos del gobernante de turno. Por lo tanto, yo no sé qué garantía le puede dar a Sánchez alguien como Domingo Pérez, ¿no? Pero está muy mediático, ¿no? Está mutando rápidamente de fiscal o abogado en político. Eso a mí me parece negativo, me parece malo. Como hizo Moro, ¿no? Como hizo Moro, por ejemplo. Esas cosas no se ven bien. Si tú eres un fiscal al cual le dicen que estás politizando el Ministerio Público, tú dices que no, que eso es una mentira, etcétera, de la mafia, bueno, ya. Sales de la fiscalía. ¿Y qué es lo primero que haces? Te vuelves abogado de un presidente que dio un golpe de Estado, de un político. Y luego te sumas al equipo de un candidato a la presidencia. Te le das la razón, como este señor de la OMPE, por ejemplo, que lo acusan de haber de una u otra manera beneficiado a JP, o al menos hay un sector que dice eso. Sale de la OMPE, renuncia. Muy bien, se tiene que defender, busca un abogado. ¿De dónde es ese abogado? De JP. Eso es una torpeza gigante. No solamente hay que ser, sino también parecer, tú sabes. Entonces creo que eso... Y entonces, mal. ¿Quién ganó el debate para ti? Yo creo que hay un empate que en la percepción le favorece más a JP. Muy bien. ¿Y quién crees que gane la presidencia según las cartas mostradas hasta ahora? Yo tengo un análisis respecto a eso y sinceramente pienso lo siguiente. Si la humanización de Sánchez funciona, olvídate de las hojas de ruta. Nadie es tan torpe para firmar una hoja de ruta porque recordaría el acto de Ollanta, lo cual fue una traición a sus planteamientos iniciales. Tanto es así que incluso quiso que vaya Conga, acuérdate, a los 6 meses de entrar al gobierno, quería que vaya Conga, solamente que ya había dicho tantas veces que no iba, que hubo una gran resistencia. No se trata de firmar algo, pero la humanización verse en el hecho de centrarlo un poco, de rodearlo de gente que le pueda dar, digamos, falsamente incluso, una atmósfera de moderación. No le sirve Franque, no le sirve Rodríguez Cuadros, no le sirven porque ellos ya estuvieron con Castillo ya. O sea, no amplía su espectro, necesitaría otras sumas que por ahora no ha mostrado. Pero si Sánchez muestra sumas más centristas y Keiko Fujimori se dedica únicamente a decir qué es el orden y no plantea sobre la mesa una decisión de afrontar el hecho de romper en alguna manera siquiera el statu quo en el país, es decir, de que plantea abiertamente el tema de que existe el costo del crédito financiero elevado, que existen el tema con las AFPs, que existen, digamos, ciertos regímenes en donde hay explotación. Si no aborda esos temas de justicia social y Sánchez se modera ligeramente, la elección se va a definir por pocos miles de votos. Y cualquier cosa puede pasar. Si por el contrario, Sánchez abraza más a tu amigo Antauro, y Keiko hace algunos quecos más sociales, yo creo que la diferencia sí va a ser de casi un par de puntos, ¿no? Digamos, el tema es que, digamos, Sánchez está con las provincias y Keiko puede estar con la costa norte y con la capital, ¿es así? ¿Es una dicotomía? Hay voto de Sánchez en la costa,
también, en el norte. Es verdad que no mucho en la costa, pero no olvides la Sierra Norte, ¿no? Cajamarca, Cerrado. Recuerda que Lambayeque tiene una partecita de sierra donde barre Sánchez. Recuerda que Piura... ¿Incahuasi? Y claro. parece Cañaris, Incahuasi, que es la zona ya de sierra de la región de Lambayeque. Lambayeque, Y claro. como vas a Piura, por ejemplo, en la zona sierra, también barre JP, ojo, ¿ah? Y es verdad que la he visto viajando a Keiko al sur del país. Ahí está. Mira, Keiko Fujimori pierde el 2021 porque creo que abandona prácticamente el sur. Los resultados de Castillo contra Keiko son 88-12, no sé, 92-8 tiene uno, creo que es Ayacucho. Y si tú retrotraes a Alan García versus Humala del Polo Rojo, Humala chavista todavía, tú no encuentras esos resultados. Sí, una amplia ventaja de Humala, ¿no? Pero 68-32, 71-29, ¿me entiendes? Es decir, el APRA planteó la estrategia de tal manera que tenía también presencia, así sea un cuarto o menos de un tercio o un quinto, pero ahí estaba. A diferencia de lo que le pasó a Keiko la vez pasada, donde fue totalmente ausente prácticamente Bueno, del sur. tú has hablado un poco, Enrique, sobre la demonización de Antauro, ¿no? Que es el cuco, que en realidad, bueno, habría que ver si realmente va a tener posibilidad, ya que estamos hablando de que no tienen una mayoría clara en ninguno de los grupos, ¿no? Pero en el caso de su hermano, de Ollanta Humala, se decía, pues, lo que se dice ahora, de que vamos a entrar en una etapa cubana de Perú, que vamos a entrar en una etapa de estatización, y digamos, hizo un gobierno, pues no vamos a decir excelente, pero hizo un gobierno estable de 5 años. En cambio, el gobierno de Keiko, que empezó, digamos, el 2016, ¿no? Porque Kuczynski. De Kuczynski, pero que con una mayoría parlamentaria de Keiko, que algunos lo ven como el gobierno de Keiko, ¿no? Prácticamente, sí fue obstruccionista y sí fue, digamos, todo lo que lo acusaban a los Humala, ¿no? De que iban a ser totalmente nefastos, o sea, y ahora ofrecen orden. Bueno, no es muy conchudo eso. Es curioso. Yo no creo que ella haya gobernado el 2016. Lo que sí creo es que ha gobernado con Boluarte. Y eso es complicado, porque Boluarte venía de Castillo y terminó gobernando con Keiko. En fin. Y porque además pienso que si tú, en cuanto a su convicción radical, en todo caso, pones a la señora Boluarte aquí y al señor Castillo acá, yo lo ubicaría a Sánchez más para el lado de Boluarte que para el lado de Castillo. Para mí Sánchez se boluartizaría de alguna u otra manera. Al instante. No sé si al instante, pero rápidamente. Lo veo un tipo pragmático. Su gobierno estaría marcado seguramente por la improvisación, el relativo desorden, los casos de corrupción, lo que marcó Castillo con Boluarte de alguna u otra manera, ¿no? No veo que vaya, y es más, la presencia de Antauro yo creo que ni siquiera va a llegar al primer gabinete. Probablemente no llegue ni el domingo de la elección de segunda vuelta y ya él marque una distancia grande con Antauro. Antauro no tiene ninguna posibilidad, creo yo, de entrar al esquema del Poder Ejecutivo. No le veo ninguna, sinceramente. Ese es tu pronóstico. Sí, claro. No, yo no veo que haya... Que lo vaya a nombrar ministro. No, yo creo que asesor cercano. Creo que incluso antes del ejercicio de la segunda vuelta va a marcar una distancia más grande Sánchez respecto a Antauro. Eso es mi pronóstico. Puede que me equivoque y de repente lo abraza más. Entonces ahí comprobaremos que no quiere ganar, ¿no? Obviamente. Yo veía, Enrique, que el sombrero era un símbolo muy poderoso, ¿no? Porque al principio fue como un signo, un estigma, ¿no? De que no se podía quitar el sombrero el profesor Castillo y después ya se convirtió en un símbolo, ¿no? Digamos, de lo que él era, ¿no? Y al final han hecho campaña con este sombrero, ¿no? ¿Te sorprendió la cantidad de votos, más de 300,000 votos que ha tenido, por ejemplo, José Mercedes Castillo Terrones? O sea, yo también me esperaba un resurgimiento del castillismo, pero la verdad, personalmente no pensé que pudieran llegar a segunda vuelta, ¿no? Y han llegado y con bastante, digamos, apoyos, como a este senador electo, ¿no? José Mercedes Castillo Terrones. Lo que pasa es que la forma de afrontar el fenómeno de parte de sectores de derecha hacia Castillo
creo que narrativamente nunca fue inteligente. Siempre Fue racista, ¿no? No sé si llamarlo racista, pero por lo menos daba para que maliciosamente desde el otro lado pudieran darle la forma como que era un tema clasista. Mari Carmen Alba no le quiso dar la mano. Esas cosas ya, no sé, que responda la señora Malcri Carmen. Pero creo que, mira, te voy a poner un ejemplo histórico, ¿no? Porque sé que tu público es bastante culto y le gusta la historia. Aya de la Torre regresa a instalarse en el Perú, estaba fuera en Europa unos años, cuando ocurre el golpe militar de Velasco, el proceso del 68 en adelante. Y naturalmente empieza una construcción de formación de cuadros bastante grande. Y la línea política que puso, que es a donde voy, respecto a Velasco, no fue similar a la derecha. Y era un gobierno que se reivindicaba como socialista, pero además era una dictadura militar. Pero Aya de la Torre, estamos hablando ya casi del 70, no se planta frente a ese proceso como vamos a deshacer las reformas. Él se plantó frente a ese proceso y dijo vamos a institucionalizar y a democratizar las reformas. Cuestión que termina en una asamblea constituyente. No vamos a regresar al statu quo que la derecha plantea. Resultado, 37% presidente de la Asamblea Constituyente, luego de una dictadura militar, un proceso militar de 12 años sin elecciones. Yo siento que con Castillo no había que responderle desde posiciones que nos asemejen a la extrema derecha, sino que había que responderle dentro de lo social, poniendo en evidencia su ineptitud, porque era un inepto. La segunda reforma agraria, muy bien. Por ejemplo, el APRA plantea la revolución agrícola. ¿Qué significa la segunda reforma agraria? 4 veces no pudieron comprar urea, se cayeron las compras. Ni una sola vez. Pero te había que jugarle de esa manera. Pero no, todo era, un buen tiempo, todo era, vamos a que salga como sea. Lo vacamos inmediatamente. Yo creo que eso... Había una impericia al momento de gobernar, es evidente, ¿no? Tampoco no se supo rodear de técnicos. Yo te he visto, en las conferencias del APRA que tenías viceministros, tenías un montón de técnicos. Digamos. Bueno, a mí me jugaba definitivamente en contra. La edad, evidentemente. Tienes 40, estamos recordando que tienes todavía un espacio de tiempo, ¿no? Y en la campaña de 39. Claro. Entonces era complicado para muchos decir, oye, entonces necesitaba mostrar también que había un equipo técnico grande, que ahora lo estamos incrementando detrás, ¿no? Pero Castillo evidentemente sigue representando una necesidad de la gente de ser reconocida, ¿no? Exactamente, y a eso iba. Parte del tema, y fue el peor error que cometió Boluarte. Porque incluso un hombre al que respeto, de izquierda, que no se puede decir que no es de izquierda, en una entrevista que le hace un abogado internacional, el señor Rafael Correa, conversa y le pregunta sobre el caso de Castillo. El abogado le pregunta a Correa, y Correa dijo que fue una torpeza. Porque fue una torpeza, un golpe de Estado sin tener respaldo, claro, terminó apresado. El golpe, pues, obviamente, no tenía obviamente. Entonces, en ese momento, y a lo que voy, en ese momento, el gobierno que ingresa debía haber convocado elecciones generales. En ese rato. En ese rato. Pero Boluarte no lo quiso hacer y terminó fabricando, ojalá veamos, no las condiciones para que vuelva el sector castillista al poder ejecutivo. Si gana Roberto Sánchez, ¿tú crees que logre llegar a los 5 años? Sí. Sí. Ojalá, ¿no? Porque ya sea que gane Keiko, que gane Keiko Roberto tampoco será acá. Necesitamos esos 5 años, ¿no? Ya sí. Nos estamos convirtiendo como... Se veía en Ecuador, ¿no? Que hasta la policía daba golpes de Estado. Sí, yo creo que es momento de que vuelva de una u otra manera la estabilidad en el país mínima, ¿no? Y necesito la pepa, Enrique, agradeciéndote la entrevista, por supuesto. ¿Por quién vas a votar el 7 de junio? Vamos a esperar el debate. No, no me digas eso. Me eres invitado después del debate. Bueno, ha sido Enrique Valderrama, que hemos estado recordando, ¿no? Lo que fue Alan García y sus mejores aspectos, ¿no? La forma como lideró también. Obviamente, eso fue, pues, parte de lo bueno que tuvo Alan, ¿no? Muchas gracias, Enrique, por tu presencia. Encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Muy bien, volvemos en un segundo. Vamos a venir con la parte final de Perú Real.